Bienvenidos a Portal de América Radio, el espacio online del equipo que es referencia en turismo y aviación comercial desde Uruguay para toda Iberoamérica. Conduce Sergio Antonio Herrera desde la Costa de Oro uruguaya, en un diálogo abierto con Ramón de Isequilla en el madrileño barrio de Salamanca y con Daniel Romagnoli desde la Florida, más precisamente en Miami Lakes. Sumérjase en nuestro espacio, vuele junto a nuestra información y opinión y disfrute 90 minutos de imaginación y profesionalismo de una generación vintage que le hace frente a todos los virus, incluida la turismofobia. El menú de hoy y la opinión editorial. ¿Qué tal, Iberoamérica? Bienvenidos a una nueva edición de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com, en este viernes 14 de agosto de 2020. Estamos, como siempre, con el panel listo para compartir con ustedes 90 minutos de información y opinión. Ya saludamos a Ramón de Isequilla en Madrid. Buenos días, Ramón. Muy buenos días a todos, desde Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile. Santiago está cruzando la cordillera. Tienen problemas no escucha el eco de los volcanes en la cordillera. Un gran saludo para todos. Acá estamos en Madrid en el mes de agosto, que gracias a una tormenta el martes, las temperaturas que estaban rondando los últimos 20 días los 40 grados, han bajado más de 10 grados en promedio y estamos ahora en un verano apacible. Muy bien. Aunque no lo vemos en pantalla porque está con problemas técnicos, creo que tenemos la voz de Daniel Romagnoli en Miami. Buenos días, Daniel. Buen día muchachos, buen día equipo. Sí, en Miami está con calor, como siempre, en un día celeste, bastante claro, bien claro, sin nubes, y todo dispuesto para este encuentro de todas las semanas. Adelante. Mientras vemos que David Güero desde Santiago de Chile está intentando entrar, a ver, me está pidiendo de nuevo el ingreso, vamos a ver si puede. Saludamos al invitado de hoy, que a esta altura supongo que ya es un conocido de todos los amigos del Portal de América, el desarrollador territorial, el consultor en temas de esa actividad, Miguel Pato. Buenos días, Miguel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí desde Bien. Buenos Aires, un lindo día, fresco pero lindo, se va llevando. Bueno, aquí en Uruguay hace un rato había 3 grados. Supongo que habrá subido un poquito, pero está brava la cosa. Bueno, ahí tenemos del otro lado de la cordillera a don David Güero Falero, colocándose los auriculares. Buenos días, señor. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Miguel? Mucho gusto. Hola, Ramón. ¿Cómo andan las cosas por Madrid? Bueno. Muy bien, David, bienvenido. Gracias. Bueno, gente, vamos a hacer hoy un programa, como siempre lo tratamos de hacer para no caer en la rutina, diferente. Vamos a tener la posibilidad de charlar con David para saber toda la actualidad de Chile, toda la actualidad del turismo chileno. Vamos a hablar con Daniel Romagnoli, que nos trae, siguiendo en el mes de la nostalgia, estamos en agosto, un recuerdo de su pasaje por su actuación en la aviación comercial en Montevideo, que tiene que ver con un presidente de la República. Posteriormente vamos a entrar directamente en el tratamiento de un tema actual con Miguel Pato, que tiene que ver con las radicaciones, las residencias legales, las residencias fiscales, todo lo que está ocurriendo y que ha despertado sobremanera esta pandemia. O sea, costumbres que vienen
desde muchos años, se podría decir hasta desde siempre. Justamente los casos más típicos son los de los norteamericanos, cuando llegan a la edad de pensionarse, de jubilarse, buscan los lugares donde le escapan al frío. Es muy común verlos en la Florida, por ejemplo. Eso era la primera mirada que se tenía cuando se trataba de ese tema, pero han ido abarcando otros destinos y eso es lo que vamos a tratar con Miguel. En este momento vamos a hacer en este primer bloque, como es costumbre, una pequeña reflexión referida al transporte aéreo y en realidad enfocándolo en este caso en Uruguay. Conviene ya adelantar que para la próxima semana tenemos prevista una sumada, o sea, las entrevistas colectivas de Portal de América, que estimamos va a llamar la atención. Por lo menos no los veo estas tenidas muy frecuentemente, ni en la web ni en otros lados. Vamos a tener una sumada con periodistas de aviación comercial, de los más destacados en la región. Los hemos invitado, nos han hecho el honor de aceptar esa invitación, y en las sumadas de la semana que viene vamos a tener periodismo de aviación comercial con Ricardo del Piano de Chile, con Santiago García Rúa de Buenos Aires, con Edgardo Jiménez Mazó de Resistencia en la República Argentina, pero activo, participante de todo lo que es el mundo de las comunicaciones en la aviación comercial en la web. Va a ser, ya les digo, una sumada de antología. Lo que tengo para reflexionar y para comentar brevemente en este programa de hoy es parte de la entrevista que está colgada desde el día miércoles en el Portal de América al director general de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte de Uruguay, el brigadier general aviador Daniel Olmedo. Ustedes recordarán, Daniel tuvo varios años en la dirección de la DINASIA, o sea, la máxima autoridad de la aviación civil en Uruguay, y ahora está en este cargo en la Dirección de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en un momento clave, en un momento que está siendo, podríamos decir, bisagra, porque a partir de los intercambios que se han hecho en los últimos años, propiciados por la administración de Víctor Rossi en un principio, con la organización de aviación civil, esto de tomar mate y tragarse la yerba no es conveniente. El relacionamiento, les decía, con la OASI, con la Organización de Aviación Civil Internacional, ha traído el estudio del caso Uruguay, las recomendaciones, de allí surgió un plan maestro, y lo que se recomienda es la reorganización de la aviación civil en Uruguay. Ustedes recordarán, los que están en el tema, de que todo el control, toda la actividad aérea en la aviación civil de Uruguay pasó a manos del Ministerio de Defensa en épocas del gobierno cívico-militar. Y lo que se está pretendiendo no es que OASI pretenda recuperar para, digamos, el ordenamiento civil, el control de la aviación aérea. Lo que está viendo OASI, y lo estamos viendo todos, es que hay una sobrecarga de funciones en lo que es la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. Y en un principio se recomendaba un cambio drástico. La buena noticia, para los que dudábamos que en algún momento se pudiera dar, es que esta nueva administración está bastante de acuerdo con la idea de reestructurar todo el posicionamiento
Entonces, se está trabajando muy en conjunto, muy en coordinación, muy en buenos términos, fundamentalmente entre el brigadier Daniel Olmedo y su camarada, su colega y su amigo, el brigadier general Gaetano Battagliese, recientemente designado director de la DINASIA. Entonces, no dudamos, habiendo conversado en primera instancia con Battagliese en una charla informal, y posteriormente con Daniel Olmedo en esta que la registramos como entrevista, estamos seguros que los dos están en sintonía, que los dos quieren lo mejor para la aviación comercial, y desde ese punto de arranque entendemos que va a haber un acuerdo que no debe ser misterio para nadie. El transporte aéreo comercial tendría que pasar al Ministerio de Transporte, a grandes rasgos estamos hablando, ¿verdad? Y todo lo que ello implica, y todo lo que sea contralor, y aeropuertos, aeropuertos está en duda, no sé para dónde va a ir, pero todo lo que sea control aéreo, y todo lo que es infraestructura, tendría que quedar en manos de la DINASIA. Pero son ellos los que saben más de esto, y entendemos que en poco tiempo vamos a tener esas buenas noticias, porque son necesarias, porque se necesita definir lo que está en buena ruta, lo que nos informó Daniel Olmedo en esa entrevista, que ya está aprobada por el Senado la ley de aeropuertos, la red de aeropuertos, y falta la aprobación de diputados, pero la idea macro es disminuir el número de aeropuertos internacionales. Uruguay tiene 11 aeropuertos internacionales, es increíble. ¿Para qué tantos, no? Suponemos que además de Carrasco y Laguna del Sauce, o sea, Punta del Este, van a quedar seguramente Salto y Rivera, y después habría alguno más que no sabemos todavía con certeza cuáles van a ser, pero esos aeropuertos también van a ser concesionados, y tienen que ser concesionados porque el costo de un aeropuerto tiene una significación bastante grande que no está el país en este momento en condiciones de bancar. Entonces, van a ser concesionados, y muy interesante lo que avisaba Daniel Olmedo en esa nota, es que la gente de la aviación general, o sea, los que tienen los pequeños aviones, los que hacen diferentes trabajos en los cielos de la patria, que no se asusten, que el otorgamiento de concesión en los aeropuertos internacionales que queden no va a significar mayores costos para ellos, o sea, no se va a tocar esa parte, todo lo que sea costos va a salir por otro lado. Esas son a grandes rasgos, entonces, las nuevas que hay en el transporte aéreo. Seguimos esperando que se defina el tema de una aerolínea con bandera uruguaya, una aerolínea de referencia. Amazonas está avisando que va a traer un segundo Embraer. Entendemos que hace falta bastante más que 2 aviones y bastante más que los destinos que está operando en este momento Amazonas. Ya lo dijimos varias veces. Si es Amazonas la que tiene que ser la aerolínea nacional de referencia, apoyémosla con todo y vayamos a que con Amazonas podamos tener lo que todos estamos reclamando. Pero no nos sirve esta situación de indefinición. No nos sirve este Amazonas. A Uruguay no le sirve esta Amazonas actual. No es esta la Amazonas que necesitamos. Necesitamos no digamos la última pluna, pero algo parecido. Por aquí dejamos entonces estas reflexiones sobre el transporte aéreo en Uruguay, sobre la aviación comercial que tanta falta hace que le demos una mirada. Vamos a una pausa y enseguida retornamos con más Portal de América Radio. Portal de América es el foro ideal para la comunicación del turismo iberoamericano.
Participe con su comentario ingresando en nuestros formatos web y móvil al www.portaldeamerica.com. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. ¿Qué hay de nuevo, viejos? Amigos, en esta sección donde nos preguntamos qué hay de nuevo, vamos a charlar con quien está haciendo ruido con los papeles, como siempre, David Güero Falero, del otro lado de la cordillera, para saber cómo anda el turismo chileno en estos días. Adelante, David. Bueno, buenos días a todos. Desde Santiago de Chile vamos a conversar un poquitito sobre las novedades que se han ido produciendo en el correr de la semana. En primer lugar, debemos destacar que el avance en el control del coronavirus ha permitido a la autoridad sanitaria dar el vamos a la práctica de los deportes al aire libre en zonas que están en etapa de transición. Esto permitirá a los centros de esquí de la región metropolitana comenzar a funcionar, mientras los operadores han señalado que lo harán en forma acotada para cumplir con las normas de seguridad. Acto seguido, el Centro de Esquí del Colorado nos informó que abrirá sus puertas para la práctica de deportistas de alto rendimiento y que dispuso de un andarivel y una pista para los seleccionados que se preparan para los Juegos Olímpicos del Invierno 2022. Al mismo tiempo, de la Asociación de Centros de Esquí de Chile nos confirman que habrá un proceso inicial solo para deportistas. Luego se dará paso a la apertura para el público en general, que seguramente será la próxima semana. Esto es una señal más de avance hacia la reapertura de otras actividades turísticas que se están desarrollando en las diferentes regiones. Paso a paso se van desconfinando las diferentes municipalidades o diferentes municipios, lo que ha permitido justamente que se vaya incorporando más personas hacia viajes internos, por supuesto, ¿no? Después nos dimos una vuelta por el aeropuerto de Santiago. La verdad que está quedando muy bonito, está prácticamente terminado ya. Y lo que no nos gusta mucho ir, porque está todavía muy poca los pasajeros y muy poca la gente que se ve el movimiento, ¿verdad? Pero bueno, queríamos ir a enterarnos un poquitito cómo estaban las cosas por allá. La verdad que se notan las medidas que han tomado ellos, las medidas sanitarias. Hay cámaras que miden la temperatura a los pasajeros por diferentes lugares. Hay adhesivos de distanciamiento muy bien marcados. Prácticamente han cambiado toda la parte de lo que es el check-in y lo que es el check-out también, que pasamos a verlo. Sobre todo nos llamó mucho la atención que hay en el caso del check-in, hay unas 35 o 40 cabinas de control migratorio que han sido cubiertas con cobre. Según nos explicaron ya hace unos meses que las instalaron, y el cobre logra reducir en un 99,9% la presencia de bacterias y virus en esa zona del aeropuerto. El cobre, nos dijeron también, y lo quiero ampliar un poquitito, que es un antimicrobiano que puede eliminar determinados patógenos causantes de enfermedades, como la salmonitis, el E. coli, así como virus que producen la gripe A de la influenza, o sea, la AH1N1. Por tanto, eso es por lo menos lo que tenemos en cuanto a la parte de estructura del aeropuerto. También nos dijeron nos reiteraron nuevamente, ¿no?, que el tráfico de pasajeros bajará de 24 millones que fue en el 2019 a 9 millones de usuarios que estiman va a ser en el 2020. Aparte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, mantiene su proyección que a nivel mundial recién dentro de 4 años
se Bueno, volverían a ver dígitos similares a los del año la 2019. futurología, David, dejémosla para los futurólogos. Cada Es, día se escuchan nuevas definiciones, todo el mundo se pelea por tener la primicia de cuál es la peor noticia que se puede dar. Yo no sé si es verdad, pero ayer circuló una foto ya ni me acuerdo el nombre, del director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que había que buscar otro planeta para vivir. Cuesta creer que lo haya dicho, pero tampoco cuesta mucho si uno hace un repaso de todos los papelones que han tenido en los últimos días, ¿no? En los últimos momentos de la pandemia. Así que, en fin, puede ser cualquier cosa con esta gente. sí, como tú decís, es así. Todo el mundo tiene ahora una bola de cristal y dice lo que ve en esa bola. Es realmente una gran... Lo que me llama la atención es lo que dijiste de las cabinas con cobre. Únicamente Chile lo puede hacer, ¿no? Que le sobra el cobre. ¿Cómo lo ves, Ramón? Sí, hay toda una teoría de que el cobre tiene propiedades que disminuyen o eliminan virus y bacterias. No es un tema de COVID, sino es un tema general. O sea, el cobre alrededor suyo provoca una situación que eliminaría esas bacterias. Y fue anunciada con bastante importancia en los medios chilenos. Probar la efectividad. No sé quién puede darnos un poco de luz en el tema. Desde el punto de vista de marketing está sensacional. El Merino Benítez instala cabinas de cobre que repelen los virus. Y eso es lo que Mira, en última instancia vamos a tener que dedicarnos a hacer con lo poquito que nos va a quedar del turismo después de este desastre, hacer marketing con ese poquito y con las variantes y las diferencias positivas que tenga cada uno. ¿sabés, Ramón, redondeando este tema del cobre? Pregunté justamente dónde habían hecho experiencias y me dijeron que en muchas partes del mundo, y me hicieron hincapié que en España han puesto en los sistemas de transporte de los carros, de donde llevan los alimentos, en fin, y todo lo que es el traslado en el hospital, mirá, anoté acá, Vall d'Hebron de Barcelona y el Hospital Universitario de Ceuta. Dice que ahí están trabajando con estas plantillas de cobre. ¿Qué me cuenta, Miguel? ¿Qué me cuenta Investigaremos. del cobre? Yo lo vi bastante, trabajé en un proyecto sanitario grande en la ciudad de Concepción de Chile y estaban haciéndolo con un presupuesto récord porque estaban aplicando cobre en todas las áreas vitales, quirófanos, terapia intensiva, todo, y se basaban en experiencias, no me acuerdo de qué país, que habían sido buenísimas. Así que con las bacterias sé que es requete efectivo. Con los virus, no sé, porque no entiendo, sé que hay grandes diferencias entre un virus y una bacteria, pero estaban gastando mucho dinero, era gente muy inteligente la que lo estaba gastando, así que evidentemente no era marketing, sino que era realidad. Muy bien. David, te encomiendo para el próximo programa, si nos puedes preparar un informe en cuanto a cantidad de pasajeros que están llegando y partiendo en los distintos vuelos que están operando en el Merino Benítez. Tú sabes que yo justamente pedí, viste, a ver si me podían pasar el informe del mes de julio. Lo único que conseguí fue conseguí de la TAM, que está también en algún problemita, ¿no? Sí. Y ellos me hicieron una comparación entre el reporte de pasajeros entre el 2019 y 2020, donde han bajado prácticamente un 93,4% en el traslado de pasajeros. Fue todo lo que pude averiguar.
Eso, pero digo, a mí lo que me llamó la atención es la cantidad de vuelos que dijiste que estaban llegando con Sí, KLM, con American, con no sé si era alguna otra, decía Iberia, no sé, nombraste varias empresas que están, digo, ¿cuál es el sentido de tanto tráfico en este momento cuando sigue la obligatoriedad de los 7 días de no, confinamiento? escúchame. ¿No? Ellos mantienen no solo esos 7 días, sino los 14 días de cuarentena obligatoria, porque lo averigüé también, ¿viste? Bueno, Entonces, eso sí son 14 días de cuarentena obligatoria. Y bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que también esto fue un poquito extraoficial lo que te voy a decir, pero creo que se va a cumplir, que Copa también va a empezar a viajar en septiembre, está bien. va a empezar con vuelos desde Panamá. Eso es Bueno, la otra cosa que me han comentado, ¿viste? vamos entonces a dar vuelta a la página de este bloque y enseguida retornamos para seguir con más Portal de América Radio, en este caso convocando a Daniel Romagnoli desde Miami para que nos cuente una anécdota en el mes de la nostalgia. Enseguida retornamos. Somos un sitio especializado en turismo y aviación comercial independiente. No se pierdan nuestros artículos editoriales y de opinión a cargo de Sergio Antonio Herrera, así como las columnas de Luis Risi, Damián Argul, Ramón de Sequilla, Eugenio Yunis, Daniel Romagnoli, Julio Facal, Fernando Sass, Alberto Prandi, Eliseo Sequeira y un clásico del PDA, El Bisturí. Nostalgias. Muy bien amigos, continuamos en Portal de América Radio en esta mañana de viernes 14 de agosto de 2020, en este panel con Ramón Di Sequilla desde Madrid, David Güero Falero desde Santiago de Chile, con nuestro invitado de hoy, Miguel Pato, y con Daniel Romagnoli, de incógnito, sin aparecer en la imagen, en Miami, para que nos cuente una anécdota de mes de agosto, una anécdota de nostalgia. Adelante, Daniel, en Miami. Efectivamente, Antonio y amigos de Portal de América Radio, agosto, en el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, 1990-1995, un día tuve la visita, una llamada previa, una visita del embajador Lorenzo Lozada, que en aquel momento creo que tenía una posición como director de protocolo o algo así en la Cancillería. ¿La visita a dónde y en dónde? ¿Cómo, perdón? Perdón, ¿a dónde y en qué cargo vos? Yo era gerente del Hoy Aéreo Boliviano en Uruguay y, como digo, me visita el embajador Lorenzo Lozada, que era, creo que era director de protocolo de la Cancillería uruguaya, a efectos de comunicarme que estaban programando el viaje del presidente Lacalle Herrera a Bolivia, viaje oficial, creo que es, nunca había habido un viaje antes de un presidente uruguayo a Bolivia. Y bueno, pues no había posibilidad de ir con Pluna, no sé por qué razón, creo que el equipo no tenía condiciones, los aviones de Pluna, de operar en altura en el aeropuerto de La Paz, que era el aeropuerto de obligación de inicio de entrada al país por ser la sede del gobierno en esa ciudad. Y con el afán de conversar a ver de qué pues, se podía hacer para comprar una cantidad que creo recordar eran 15 o 20 pasajes en los vuelos regulares. Ahí empezamos a conversar, tuvimos varias reuniones y yo empecé a imaginar y a darme un poco de idea de qué pudiera pasar si podía plantearle a la empresa una operación especial o charter totalmente destinada al traslado del presidente del Uruguay y la comitiva del Uruguay. Conversamos con el embajador Lorenzo Lozada y llegamos a la conclusión entonces de que si podíamos tener una cantidad determinada de pasajeros, en aquel momento la empresa tenía Airbus 310, tenía 727-200 y tenía 727-100, un 727-100 de 110 pasajeros, podía más o menos armar el número y dar un poco la cifra posible como para hacer un vuelo especial.
y empezamos a armar un poco la idea. De los 15 o 20 pasajes que eran inicialmente la idea de comprar por parte del Estado uruguayo, fuimos incorporando invitaciones, compromisos a nivel de las cámaras, a nivel de los exportadores, y así fuimos conformando un grupo que más o menos llegó a 80 o 90, entre empresarios, periodistas, invitados, gente que siempre quiere ir en todos los viajes que los presidentes realizan a modo de generar contactos y demás. Consecuentemente, se confirmó y pudimos concretar esa operación en un día determinado, un vuelo directo de Montevideo a La Paz, con el presidente, varios de sus ministros, miembros de delegaciones empresariales, etcétera, etcétera, y periodistas. Entonces, en aquel momento, la empresa me dijo, bueno, hagamos esto, pongamos al precio del charter una cantidad determinada, creo que eran 20 asientos, como para poder generar invitados de interés para la empresa, que se consideraba la prensa, para poder acompañar al viaje del presidente, que iban a ser 3 días, de Montevideo a La Paz directo, de La Paz a Santa Cruz y de Santa Cruz retorno a Montevideo. Ese era el itinerario. Pero resulta que los miembros de la prensa, convocados por la propia Cancillería, de los diarios, televisión y de radio, fueron comprando sus pasajes en la medida que Cancillería fue haciendo la invitación y la convocatoria a participar y acompañar al presidente. Entonces, los 20 asientos en suma que estaban dispuestos para eso, para invitados, quedaron liberados, quedaron libres porque la prensa compró, los diarios compraron, los medios de radio y televisión fueron comprando, y obviamente empresarios y cámaras también compraron sus espacios. Consecuencia, me quedaron 20 asientos libres, y en esos 20 asientos libres dije, yo no los voy a perder. Entonces, ¿qué hice? Dije, voy a invitar a un grupo de 20 amigos, de esos que nunca en la vida han podido subirse a un avión y tal vez nunca puedan subirse a un avión. E invité a gente muy disímil, de distintos extractos y distintos ámbitos de mi amistad y de mi relacionamiento. Los invité a ese viaje con el presidente de la República. Tipos que nunca pudieron o podrían haber asistido o participado en ese tipo de eventos y de subirse a un avión. Consecuentemente, finalicé una lista total, y a esos 20 los ubiqué en la parte final del avión, en la parte de atrás, en la cola del avión. Cuando llega el vuelo, el día que iba a ser el comienzo de todo lo demás, me reúno con el jefe de cabina y me reúno con el personal de a bordo, y les digo, bueno, el presidente va en la fila de tanto a cuanto, adelante, los ministros que estaban acompañando, los demás son empresarios, pero lo más importante son los que van de la fila tanto para atrás. Aquellos últimos 20, esa gente son determinantes y son definitivos, de manera que el servicio de a bordo quiero que sea sumamente eficiente y realmente espectacular. Bueno, y así fue. La gente lo tomó como que aquellos que iban en el fondo eran los más importantes del viaje, y por supuesto fueron todo el vuelo tomando, comiendo, disfrutando, como el resto, pero estos de alguna manera en un modo un poco particular y especial. Eso fue algo muy interesante, porque gente que nunca hubiera podido viajar y volar y todo lo demás, lo pudo hacer, y para mí fue una satisfacción. Luego, durante el vuelo, yo tuve la ocasión de, por supuesto, de ir conversando con el presidente de la calle Herrera, y cuando llegamos a La Paz, ya haciendo la aproximación a la altura de La Paz, se visualiza el lago Titicaca. Ahí lo invitamos al presidente a pasar a la cabina, y el comandante del vuelo en ese momento extendió por unos minutos la trayectoria de aproximación para poder volar sobre el lago Titicaca, y mostrarle al presidente todo el contorno del lago Titicaca, los márgenes del lado peruano y del lado boliviano y demás. Eso fue algo muy lindo, y realmente fueron 3 días de un viaje presidencial muy, pero muy interesante, que como anécdota vale esos 20 que iban en la cola del avión, los cuales no se olvidan nunca más de lo vivido en aquella época. A modo de nostalgia, en el mes de la nostalgia, creo que vale la anécdota.
¿Te dejaron bien parado tus amigos con todo el servicio a bordo en exceso? ¿No hubo ninguno que se pasó? No fueron todos los prolijos que hubiéramos querido, pero bueno, fue algo muy pintoresco y muy lindo. Era de imaginarse, era de imaginarse. Yo recuerdo la primera vez que fui a La Paz, fui a la primera y la única, porque cuando salí de La Paz juré que si de mí dependía no volvía nunca más. Y no porque fuera fea, es una ciudad hermosa, pero me sentí tan mal con la altura y comprendo tanto a los jugadores de fútbol cuando se quejan realmente, pero digo, la recomendación que me hizo un amigo de todos, el Colorado, el inolvidable Colorado Rodolfo Yasser, me dijo, si vas, no se te ocurra recoger la maleta en el aeropuerto, que te la lleve alguien hasta el taxi. Cuando llegues al hotel, no cenes, no tomes alcohol, es decir, acordate de tomar la pastilla para el apunamiento y un té de coca. Yo llegué y me sentí tan bien. No creo haber cargado la valija, pero después en el hotel ni tomé la pastilla, ni el té de coca, no cené, no tomé alcohol, y me acosté lo más bien. Cuando me desperté al día siguiente, parecía que me había tomado 2 litros de grapa. Es decir, estaba con un dolor de cabeza que no podía más. Quise salir a caminar y fue peor, porque llegué, el hotel estaba... el Sheraton, enseguida que salías estabas en un repecho y cuando llegué a la esquina me volví al hotel porque me faltaba el aire. Ahí empecé a gestionar ya el pasaje de salida, yo iba a un congreso, creo que iba a estar como 3 noches, me quedé una noche o algo así, a la noche siguiente rajé prácticamente hacia Lima, y mirá vos, hablando de nostalgias, ¿en qué compañía fui? En Braniff. En Braniff hice ese vuelo. Veo la sonrisa de Ramón y de Miguel recordando esas épocas. ¿Qué les pasó a ustedes en La Paz? La Paz es lo que decís vos, Antonio, tal cual. Hay sensaciones comunes y diversas. Comunes porque a todo el mundo en mayor o menor medida les afecta el soroche o el apunamiento. Los cuidados son los que vos dijiste. Yo tuve infinidad de veces en La Paz y cada viaje fue un poco diferente. Siempre fue algo, sensaciones, sobre todo sequedad, por lo seco del clima, de la altura, del sol, pero siempre sensaciones un poco distintas dentro de la falta de aire y todo lo demás, que evidentemente es una realidad. O sea, ahí no hay ningún tema que se pueda discutir, es una realidad. Es una ciudad hermosa. Hermosísima, la bajada del alto del aeropuerto de los 4.200 metros hasta los 3.700 de la capital es majestuosa. Hermosísima. Es un paisaje hermosísimo y la gente es muy amable y muy hospitalaria. Sí. ¿Conocés La Paz, Miguel, por supuesto? Yo trabajé mucho en La Paz y la conozco hace muchos años y tengo algunas historias, porque creo que con mis anécdotas no me las igualan. Estuve preso en La Paz. Estuve preso en La Paz en la década del 80 por incitar a la rebelión pública y pegar a un policía. Año 84. Bárbaro, Primera semana, creo que fue el 3 de agosto del año 1984. Pendejada, yo venía de Perú y había estado de sitio, entonces antes de llegar a La Paz, en un control, hubo un despelote, bueno, me desubiqué, me peleé, me escapé, me corrieron, y en Estrecho de Tiquina, ahí donde hay un restaurante buenísimo, al borde del Titicaca, que se comen unas truchas increíbles, 2 camionetas del ejército nos interceptaron y se llevaron al argentino preso. Así que bueno, estuve ahí cómodamente alojado en un calabozo chiquitito durante 2 noches, y al tercer día me largaron y listo. Eso fue en el 84. En el año 96, en el proceso de las privatizaciones, fui a trabajar allá.
y adoro Bolivia. Bolivia es uno de los lugares para mí más lindos del mundo. Y La Paz es increíble, es mágica. La gente, la historia, los lugares, el aire, todo. Bancándose el problema del soroche, ¿no? Por supuesto. Que hay, además de lo que vos dijiste como recomendaciones, hay algunos trucos también. Por ejemplo, tomar un diurético, que es no en gran dosis, pero es muy bueno para nivelar la presión. Bueno, la historia es así. Cuando fuimos a trabajar, trabajamos en dos temas, en la privatización del tema de la línea aérea, el aeropuerto, y la privatización de los fondos jubilatorios, que se hizo todo un proceso de capitalización con los fondos jubilatorios como un sistema de FJP que tenía la propiedad de las compañías públicas. Y en la ciudad de La Paz, en una cantidad de cuestiones de refuncionalización urbana, la mudanza del frigorífico, no, del matadero, no sé, una cantidad de cosas. Resolver algunas cuestiones de comercio callejero, el mercado Justus, un mercado gigantesco de 1.500 puestos callejeros, bloqueaba una parte de la ciudad y había que hacer una relocalización parcial en el viejo edificio del ferrocarril, lo había hecho Eiffel, ese inmueble. Después trabajé en Santa Cruz de la Sierra, en Sucre. Santa Cruz otra cosa, ¿no? Santa Cruz es otra cosa, pero me gusta más La Paz. Santa Cruz es una tremenda ciudad, pero es una ciudad hecha desde cero. La hizo Techín. O sea, Techín la planificó y le construyó la infraestructura. Hoy es una ciudad de 2,5 millones de habitantes, muy moderna, muy pujante, pero no tiene la raíz de Bolivia, o sea, no es Bolivia propiamente dicha, es de base guaraní, son inmigrantes, la trazabilidad de las familias da 2 generaciones para atrás, es toda una actividad nueva, me encanta también, pero en La Paz está la historia, está la casa de la familia que está desde hace 400 años, está el enclave de... La Paz tiene un río que se llama Choqueyapu, y tiene de un lado la ciudad planificada como Felipe II, esa ciudad española que España, los Austrias se habían encargado de replicar, y del otro lado la forma en que los indígenas habían hecho toda su urbanización, que venía también, tenía un método, tenía una tradición, y coexistían las dos, y coexisten las dos actualmente. Entonces, es increíble, increíble caminar por esas calles. No sé si ubican la iglesia de San Francisco y la calle Linares, donde está todas las cosas de la hechicería y toda la cuestión esa mágica de esa religión mezclada con la católica, ¿no? Todo el lateral de la iglesia... ¿Cómo? El mercado de los brujos. Claro, la calle Linares, que es el mercado de los brujos, correcto, atrás de San Francisco. Con los pasamanos en la pared para poder subir la vereda. Para poder treparse, para agarrarse. Bueno, espectacular, espectacular todo ese lugar, creo que son los lugares mágicos de América Latina, pero lamentablemente, si uno no va preparado y uno no va con tiempo de ambientación y se lo toma con calma, la sufre. Muy bien. Bajemos de la altura de La Paz, vayámonos rápidamente a una pausa y retornamos enseguida con más Portal de América Radio en esta mañana de viernes 14 de agosto en portaldeamerica.com. Somos un sitio especializado en turismo y aviación comercial independiente. No se pierdan nuestros artículos editoriales y de opinión a cargo de Sergio Antonio Herrera, así como las columnas de Luis Risi, Damián Argul, Ramón Di Sequilla, Eugenio Yunis, Daniel Romagnoli, Julio Facal, Fernando Sass, Alberto Prandi, Eliseo Sequeira y un clásico del PDA, El Bisturí. El upgrade. Amigos, en Portal de América Radio, en este viernes 14 de agosto, entramos en un terreno, en el resto del programa, en estos 3 bloques que nos quedan, en una ruta que no sabemos a dónde nos va a llevar. Seguramente vamos a pasear por diferentes países, porque el tema que nos propusimos tratar hoy, y por eso el invitado, que es experto en desarrollo territorial,
es alguien que conoce, lo demostró en el bloque anterior, América Latina como pocos. El tema de hoy es mudarse de país. Para eso fue que invitamos a Miguel Pato para que charlemos junto a David Güero, a Daniel Romagnoli y a Ramón Disequilla en esta mañana de Portal de América Radio. Adelante, Miguel, ¿por dónde querés que empecemos a tratar este tema? Es decir, a mí la primera luz que se me presentó fue, no sé si llamarle euforia, si llamarle el tema de moda en la Argentina, después de las visitas de nuestro presidente a los medios de comunicación argentinos, tan comentada esa visita, que vino a reforzar ya una movida que había debido a lo disímil de la situación de ambos países del Plata, que generaba la posibilidad de que muchos argentinos quisiesen venirse para Uruguay, como hay muchos que ya se han venido. Adelante. Bueno, me gustaría encuadrar este tema, porque este tema, así en general, engloba una cantidad de situaciones diferentes, hasta cuestiones culturales diferentes. Por un lado, me gustaría dejar los argentinos para el final, la euforia argentina o el argentino con su ilusión de irse a vivir al exterior. Y me gustaría tratar este tema más a nivel global, a nivel regional, para entender de dónde arranca, qué particularidades tiene, con qué momentos históricos convivió y cómo eso también tiene que ver dentro, que no, el mudarse al exterior no es solamente el golfista, o hay una cantidad de variantes. Entonces, primero, el tema de ir a vivir a otro país es desde hace, por motivos políticos y laborales, desde hace miles de años. Es lo más natural que el ser humano vaya a buscar un lugar donde se den las condiciones para desarrollarse, vivir en tranquilidad por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, o desarrollarse económicamente, poder prosperar. Así que es algo totalmente. Podemos decir que, bueno, que los inmigrantes lo hacían por necesidad, también los empresarios lo hicieron por necesidad, tratando de meterse en nuevos mercados y se han mudado de la misma forma, con el mismo racional que el inmigrante analfabeto. Pero entonces, cuando vamos a esa cuestión de la mudanza del activo, la mudanza del activo no es un tema fácil. Tiene una cantidad enorme de cosas. Tenemos una cantidad de genios de la tecnología en este momento que son ciudadanos americanos, que nacieron en Corea, que nacieron en China. Y son miles, no son solamente los notables, también hay otros detrás de ellos. Y también hay americanos que se han ido a vivir a Oriente. ¿Por qué? Porque tienen una habilidad distintiva y pueden trabajar allá. Entonces, el tipo que se muda activo, se muda por un plan. Si no, se muda por la necesidad del inmigrante que va a buscar trabajo. Tratemos de que sea el tipo que encuadre con el anuncio del presidente Lacalle Pou de la persona que tiene libertad económica, no la persona que va a buscar un trabajo en la base de la pirámide. Entonces, el que se muda porque muda empresa o se muda porque va a buscar un puesto de alta calificación en otra economía. Bueno, esto sucede permanentemente y generalmente sucede hacia los centros donde hay un gran atractor, que son las universidades, o mucha masa crítica de gente haciendo determinada cosa. La gente no se muda a un lugar para ser pionero. Todos esos movimientos se están dando, cada vez se concentra más en los lugares donde ya hay. América Latina, dentro de ese circuito, tiene, creo que prácticamente ningún lugar capaz de producir ese efecto. Ese es el efecto que tiene Hollywood, ese es el efecto que tiene, no sé, Milán con la moda o Silicon Valley. En nuestra región no lo tenemos. Nos vamos a la otra, que es el que se muda parcialmente, que fue un proceso muy grande. Y les digo que el tema más o menos lo tengo visto, porque en todos los planes territoriales siempre está la fantasía de recibir residentes de otro lado. Se vivió en España con el plan de que hacían viviendas, sobraban, y la excusa, la respuesta del gobierno de aquel momento, que era, me acuerdo del nombre de la ministra, ahora sí, me acuerdo del nombre de la ministra y me lo olvidé durante
el gobierno de Zapatero, que era que España iba a tener una cantidad de residentes durante la semana que iban a trabajar en la bolsa de Londres, pero iban a vivir en los dos lados simultáneamente. ¿Por qué? Por los atractivos de España. Y eso era un modelo que también se aplicó en algunos enclaves de Centroamérica, México, y por supuesto acá en el Río de la Plata. Esa cuestión de la persona que maneja sus negocios desde un país, desde otro país distinto donde el negocio está radicado. Eso no tiene cuestiones fiscales, porque evidentemente el tipo lo que está mudando simplemente es su vida, no su negocio y su tributación. Y eso también, eso está ligado a determinadas personas, y es medio utópico, porque se sabe que con la tecnología las cosas se facilitan, pero después en la implementación, no sé, vayamos a la historia, ningún rey podía gobernar desde otro lado. Creo que el anterior a Tiberio fue el único rey que no gobernó desde Roma, y también tuvo problemas por eso, así le fue. Parece tecnológicamente, parece de manual de management que eso puede funcionar, pero llevado a la práctica le va a pasar como a Tiberio. No es factible, o no es masivo, no es una cosa grande donde uno puede tener el habitante part-time. Y después tenemos el otro, el tipo que ya se retira y puede deshacerse totalmente de su actividad económica en su país de origen, o puede hacerlo parcialmente, pero se jubila. Ahí hay que irse a Inglaterra y ver cómo funcionaron los ingleses. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la mitad de los tipos de este grupo, si los identificamos en el mundo, eran de nacionalidad inglesa. Son 60 millones de ingleses, pero tenían la mitad de los residentes de estas características. ¿Dónde están la mitad de las viviendas de este formato? Están en Francia y en España. Luego empezaron a aparecer otros países, y en nuestro continente fue México y Costa Rica, y después Panamá también. Pero son negocios prácticamente de nicho, y en la mayoría de los casos vienen acompañados de una propuesta inmobiliaria. Esa propuesta inmobiliaria se replicó en forma, pero fuertísima por todos lados, porque todo desarrollador inmobiliario convencía al banco en función de que iba a haber un montón de jubilados millonarios jugando al tejo. Y eso no pasó. Les puedo, no ahora, pero pasar una lista de la cantidad de proyectos donde el componente destinado a este modelo de consumidor no existió. No existió. Era directamente una ilusión. El desarrollador inmobiliario es muy entusiasta, el alcalde que recibe la inversión es muy entusiasta, se prometen amor eterno, inversiones y cosas. Después el alcalde incumple, la calidad de vida de los pioneros no se cumple, la vida no es lo que decía la brochure, el desarrollador no invierte lo que había dicho, el plan comercial no es como estaba, y resulta que cuando en el showroom viene una familia, una pareja de retirados alemanes que se quieren mudar, se encuentran con dos que están puteando, reclamando por algo que falla, que estaba en el contrato y que no se cumplió. Entonces la operación es complicadísima, complicadísima, al extremo de que algunas cadenas hoteleras vendieron esas unidades de negocio. Cuando miramos el tema y tratamos de extrapolar, no el modelo inglés, sino el americano, los americanos tienen ley para esto, hay una legislación muy piola, todo el tema del negocio inmobiliario y el negocio retirado ya fue pensado, involucra gente a partir de los 55 años, tienen todo armado. No es tan fácil en el resto del mundo, no es tan fácil instrumentar una inversión importante, masiva. Por supuesto, un millonario que quiere tener una mansión está perfecto, pero es un millonario, necesitaríamos 5.000 de los otros por cada millonario. Y los 5.000 de los otros es gente que tiene un determinado patrimonio, y la ficha para hacer esta jugada es proporcionalmente muy importante con respecto a su patrimonio. Piense que estamos hablando en un mundo donde los tipos no son operadores de bolsa de Wall Street ni de la bolsa de Londres. Es gente que tiene dificultades para hacer la compra con la tarjeta de crédito o manejar el cajero automático. O sea, un extremo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, están un poco más cancheros, pero la gente no es tan práctica haciendo trámites. Entonces, esa masificación del modelo es complicadísimo. Miramos la fotografía de expectativa, miramos la fotografía que transcurrió desde la década del 20, pongámosle,
hasta principios de los 90. Es una fotografía donde el actor era el inglés y adicionalmente algunas otras nacionalidades europeas, pero el inglés era el que formateó el negocio. Y los destinos eran muy focalizados por el sol y una cantidad de cosas. Después nos aparecen las cuestiones fiscales y todo eso, pero aparece ya en un segmento mucho más arriba, no porque muchos de los del otro segmento más sencillo no tengan un alto patrimonio, no tienen el entendimiento de hacer una movida de estas como la puede hacer los jugadores de tenis de la década del 70. Es diferente, no es tan fácil de verlo en la práctica. Cuando vamos una cosa que era graciosa, ¿no? También con Panamá, que decían que Panamá, no, porque se están viniendo un montón de gente de Alemania, Estados Unidos, y hablando en la casa de unos amigos allá en Panamá, uno por razones políticas estaba viendo ahí, y dice, claro, se confunden a la persona que vino voluntariamente con nosotros, que vinimos acá porque Panamá no tiene convenio de extradición con Estados Unidos y con Alemania, que era la nacionalidad de las personas que estaban en la mesa esa noche en Panamá City, ¿no? Entonces también, el sector inmobiliario toma el caso de una persona que está exiliada ahí o protegida de la no extradición, protegida de la extradición, y lo toman ya como que no, que los millonarios eligen ir a vivir ahí porque les encanta. Bueno, el marketing inmobiliario es terrible porque inventa realidades y son unas realidades jorobadas, porque hay que poner un montón de millones de dólares para materializarlas, y después de puestos los millones de dólares, descubrimos que no funciona. Vamos al Río de la Plata, entonces. Vamos a pasear un poquito más por allá. Panamá lo capitalizó bastante bien, al margen de esto, porque unos desarrolladores entraron en un sector serrano, en el departamento de Chiriquí, frontera con Costa Rica, anduvo muy lindo, muy lindas propuestas, hasta que lo saturaron, hasta que la experiencia de vivir ahí no era tan buena. Costa Rica fue muy activo, lamentablemente después se truncó ese impulso por la crisis, porque entraron grupos españoles con esa locura. Los grupos españoles que lo intentaron hacer en Natal, en Brasil, fracasaron todos, creo que eran 48 grupos, y terminaron todos mal y 2 en la cárcel. Y había megaproyectos para que los españoles se fueran a vivir a Natal. Eso coincidía también con la adjudicación de una autopista, que eran 2.300 millones de dólares de vialidad, de conectividad en ese estado. Tuvieron éxito algunos proyectos en Baja California, con americanos. Tengan en cuenta que el americano es muy conveniente, el americano está muy cerca de ese lugar, el americano tiene avión privado, puede moverse por aeropuertos en pueblitos que no los encontramos ni en el mapa, y el tipo tiene su avión y se moviliza. Además, el financiamiento de los bancos americanos financiaban con una hipoteca en muchos lugares de México. Entonces ahí había una cantidad, había no sé cuántos millones de americanos relacionados y una cantidad ya residentes. Una nacionalidad que da de baja su residencia fiscal, mejor dicho, su residencia, porque para empezar a tributar en otro lado tenés que haberte ido del lugar. Y los que se dan de baja de la ciudadanía americana. El americano se va de baja de Estados Unidos para irse a vivir a otro lado. No es tan normal en el mundo latino esa situación. Cosas que pasaron después de la crisis inmobiliaria que se ven, sí, mucha gente, pero gente que ya tiene un perfil de haber viajado mucho, de ser personas que estaban en una multinacional, o muchas de cadenas hoteleras, y se radican en países menos pensados, se radican en países de Centroamérica, se radican en Paraguay, se radican en Bolivia. No se radican dentro del formato que iban los ingleses o luego los americanos, de la mano de un desarrollador inmobiliario o de la mano de una promoción inmobiliaria de una localidad. Es más que nada por una vinculación personal. Muy bien, Miguel, ¿te parece? Sí. Terminamos este bloque y en el próximo le das el puntillazo final a esta primera parte, cruzamos al Río de la Plata y dejamos para el final, en el último bloque, Paraguay. ¿Te parece? Bárbaro. Enseguida volvemos, amigos. Portal de América es el foro ideal para la comunicación del turismo iberoamericano. Participe con su comentario ingresando en nuestros formatos web y móvil al www.portaldeamerica.com.
El Upgrade. Continuamos, amigos, en Portal de América Radio, en esta mañana de viernes 14 de agosto, con nuestro invitado Miguel Pato, hablándonos del tema mudarse de país. Estamos en el panel con Ramón Disequilla en Madrid, Daniel Romagnoli en Miami y David Buero en Santiago de Chile. Te seguimos escuchando, Miguel. Perfecto. Es una cuestión que en el plan de negocios, en el anuncio de un alcalde, pega muy bien, entusiasma a la gente, pero en instrumentación, cuando la gente lo hace a conciencia, empieza a descubrir que no le están hablando a la familia de ellos. No le están hablando a la familia de ellos porque es complicado, porque no es la calidad de vida o la forma de vida que quiere, porque no le gusta jugar de visitante, le gusta más que nada ir al bar y poder opinar y que no lo traten de extranjero, porque en definitiva siempre en algún momento hay algún troglodita cabeza de pincel que te trata de extranjero, porque te vas lejos de tus nietos, porque te vas de la comida con tus compañeros de secundaria. Hay un montón de motivos. Los gringos son de otra forma, los gringos están acostumbrados a irse a estudiar a otro estado cuando terminan el colegio, a vivir por todos lados. Los ingleses encima todavía mucho más globales. Es un modelo que sí se puede hacer, pero yo lo considero de uno a uno, no como una promoción general y no como la base de un proyecto de una localidad, de una ciudad. Es muy, muy complejo. Es muy complejo y la evidencia de lo que ha pasado en los últimos 100 años va en esta dirección. Y la tecnología no contribuye. No veo que la tecnología contribuya. Por otro lado, vamos al Río de la Plata. En el Río de la Plata... Perdón, Miguel, antes de ir al Río de la Plata, ¿la tecnología no contribuye al distanciamiento? ¿No aminora? Sí, pero no... La distancia latina no es por Zoom. La distancia latina es de compartir la comida, el asado, visitar a los mayores, a los nietos. Yo conozco cómo vive un gringo en estos lugares que describí. Yo estuve en la casa de los gringos y estuve trabajando en proyectos donde había muchos de estas especies en Europa, en Francia, en el norte de África. No veo reflejado a Juan López de Santiago de Chile o a José Fernández de Buenos Aires o de Montevideo. Okay. No es fácil. Adelante. Hay enclaves, el otro día, y vamos a saltar a Paraguay. Paraguay es un lugar donde hay mucha, en proporción, y es más visible, hay mucha gente de multinacionales que se ha radicado, y funcionarios de organismos multilaterales y todo, como también pasa en Uruguay, y es bastante visible. Lo que es bastante curioso es en un lugar de Uruguay que se llama Cacupé, que es divino, departamento Cordillera, un lugar espectacular, a menos de una hora de Asunción. El departamento se llama Cordillera, sí. Y ahí es donde está Cacupé. Es un lugar súper lindo, súper lindo. Es un lugar serrano, comparativamente más fresco. Es esa selva serrana, una vegetación increíble con unos animales, ¿no? Una cosa, un paraíso. Y hubo muchos alemanes radicados ahí de hace muchos años. Y empezaron a venir alemanes que no son magnates, alemanes de profesionales, gente ya jubilada, con el modelo de vida de un alemán, ¿no? Que no es el mismo modelo del español o del italiano. Una experiencia de vida, muchos de ellos que fueron expatriados durante muchos años en alguna empresa en América Latina o en otro lugar del mundo, o sea, gente dura en ese sentido, y eligieron vivir en este lugar. En este lugar ahora hay cooperativas a través de las cuales cobran la pensión que le paga Alemania, entonces cobran su jubilación y se establecen por cooperativas. Hay una cooperativa que tiene 800 miembros, así que imagínense, se mete uno por esos lugares, son casas normales, son casas muy lindas, casas campestres, con toda la comodidad y todo. Hay restaurantes que son de ellos mismos, o sea, orientados a ellos. Hay supermercados con montones de productos importados, y son realmente enclaves donde la gente vive no mezclada con la comunidad general, sino mezclada con la comunidad local, que es una comunidad muy sencilla, son pueblos muy chiquititos los que están, los enclaves urbanos, no están
en el núcleo urbano de Cacupé, menos en Asunción. Y es muy linda forma de vida, pero es muy sencilla. Por supuesto, le mueve la brújula a una partecita del mapa del departamento Cordillera. Y es muy bueno que eso vaya creciendo, y eso es lo que permite ir creciendo. De acá viene que es posible, no es inmediato. Es 1 a 1, y para dar un paso ya más ambicioso y ponerle fichas y apostar, uno tiene que tener un ensayo, una experiencia, algo que esté funcionando en forma virtuosa. No lo imagino de 0 a 100 inmediatamente por una decisión política o por una promoción. En Natal no funcionó, en Baja California quedó por la mitad, varios de los destinos de Panamá nunca arrancaron, y con todo el dinero del mundo, porque el dinero estaba, lo que no estaba era el demandante. Así que bueno, y yendo al Río de la Plata, el Río de la Plata se distorsiona por la forma de ser argentina. El argentino tiene una forma de ser que si no lo decodificamos, podemos pensar que está hablando seriamente y que va a hacer las cosas que promete. El argentino promete: si le gana Macri me voy del país, si gana Cristina me voy del país, si llueve me voy del país. Siempre el argentino se va del país como si el argentino supiera lo que significa irse del país, o si pudiera irse del país. Porque el argentino lo dice, pero el argentino que a gatas puede organizar su vida donde nació, donde tiene los vínculos y donde tiene todos los elementos a favor, se imagina triunfador en el resto del mundo haciendo no sé qué. Por supuesto hay gente súper calificada que lo puede hacer, pero de 10 personas que uno escucha con esa cuestión, con esa situación, no sé, si queda 1 o 2 que están en capacidad de hacerlo, ya es mucho. Es un impulso. El impulso, la materialización de pasar de impulso a acción en un argentino es bajísima. La tasa de efectividad es bajísima. Estamos hablando del activo, la persona que tiene que mudarse con sus hijos, colegio, trabajo, porque la que yo decía de manejar una empresa a distancia va la misma que para el emperador Tiberio. Para el hecho de buscar trabajo, tenés que ir y buscar trabajo. No sé, si estás hipercalificado, podés ir a Silicon Valley, a Nueva York, a Milán, si estás en diseño, pero tenés que encontrar el trabajo. Trabajo no sobra en América Latina, y el trabajo en América Latina no va a crecer de la misma forma que en otros lados. Básicamente, en América Latina se invierten $100 por habitante por año en infraestructura, y distorsionado por el periodo de la alegría que tuvimos hasta el 2017 con Odebrecht. Por lo tanto, es menos de $100 per cápita por año. Los países que están en carrera invierten $400 per cápita por año, y los que están a alta velocidad están en $800 per cápita por año. Del $100 nuestro, que es menos, la mitad es en telecomunicaciones. Vamos a poder pedir una pizza desde nuestra casa. El problema es que no la vamos a poder ni pagar, y no va a haber una calle a través de la cual nos la traigan, o en el camino lo van a saltar los pungas. Esa es la realidad de América Latina. Es dura, pero lo que nosotros podemos proponer es un futuro para el tipo que tiene un proyecto activo de laburo, de trabajo en relación de dependencia o de startup de una empresa. No estamos en el paraíso. Cuando nos vamos al tipo de medio y medio, vamos a la de Tiberio. Cuando nos vamos al tipo al retirado, vamos a la cuestión afectiva. No me imagino con las condiciones actuales, sí lo imagino como un proceso. Y ese proceso lo propusimos y lo debatimos varias veces, Antonio. Uruguay tiene unas posibilidades increíbles para ser un lugar donde la gente ya viva, no jugando al golf, sino ya viva tranquilo, con una vida más calma, más... Bueno, eso se construye, eso no está hecho hoy no está disponible. Eso se construye, y no solamente es que vos traigas al teatro, que traigas esto, vos puedes traer todo, pero hay un proceso que es la experiencia humana, la experiencia de la persona. Es como un embarazo. No se logra inmediatamente esa cuestión,
comunidad receptora. Esa comunidad receptora se tiene que ir construyendo. En Uruguay había una comunidad que si se organizara sería receptora. Hoy, yo conozco bastante ese tema, hoy la comunidad que podría ser receptora no está organizada. Si estuviera organizada y comenzara a trabajar en 3 o 4 líneas, las chances son enormes, pero sin ansiedad. No es un proceso inmediato. Tiene una materia prima, mejor dicho, tiene una materia prima increíble. Tiene una parte del recorrido ya hecho, virtuoso, con muy buenas, porque los tipos que están allá están felices, entonces eso hay que organizarlo para que sea receptor de gente que quiere experimentar una nueva vida feliz y cómoda y segura, y a partir de ahí ir creciendo. Escucho a los argentinos y su proyecto de vida saliendo de Argentina y digo, lo que se imaginan que van a encontrar no está, y la conducta que ellos se imaginan que van a tener, no la van a poder sostener en el tiempo. Entonces, es una excelente oportunidad para trabajar, para aprovechar ese impulso, y si se logran 2 de cada 10, bueno, 2 de cada 10 es una enormidad, y creo que del otro lado o sea, el país receptor, en este caso Uruguay, tiene que trabajar mucho para poder satisfacer a un pequeño porcentaje de los que en un plazo de tiempo no inmediato lo hagan. Son objetivos de largo plazo, no son objetivos de una gestión municipal. Con la liviandad que se manejan datos por estas regiones, se ha dicho últimamente que hay unas 15.000 solicitudes de radicación en la representación diplomática uruguaya en Buenos Aires, y hoy salió una noticia de que durante la pandemia llegaron al país 25.000 argentinos, con todas las limitaciones de transporte que hay y con las fronteras cerradas. Esas 3 o 4 líneas que tú dices que hay que trabajar para tener mejor resultado, ¿podemos ahondar en ellas? Sí. Tenés que generar una comunidad receptora, tenés que hacer que los lugares donde la gente se vaya a vivir es donde ya hay condiciones y hay gente viviendo para que se vaya armando una comunidad y que se integre. No podés armar un gueto de argentinos como si fuera un barrio privado, un country en la periferia de Punta del Este, eso es una porquería. Tenés que hacer que se integren en la comunidad, por lo tanto hay que hacer gestión a nivel de la comunidad existente, no que se funde la nueva comunidad, sino a través de las organizaciones civiles que ya existen, empezar a nutrirlas y a integrarlas, y que sean las receptoras de las que ya van viniendo. Hay que trabajar en el tema conectividad. El tema conectividad es súper importante. La gente tiene que tener una facilidad de movimiento, una facilidad de volver a su lugar de origen, muchísimo mejor que la que actualmente hay. Hoy, entre pitos y flautas, si uno va a Punta del Este, de la forma que está dado, sacamos de la época de la pandemia, entre ir a tomar el micro o el auto, el buquebús, esto y el otro, uno se pierde un día. El día de ir o el día de volver es un día perdido. No es una inmediatez como debería ser. Además del costo, el costo es altísimo, como alternativa es jorobada. Estamos tomando además gente en un momento ya no productivo, estamos tomando a gente que tiene un presupuesto más chico que el que tenía en su época activa. Y por el otro lado, resolver todas las cuestiones de cultura, salud, todas las cuestiones de las demandas inmediatas de una persona que tiene la preocupación de, si me da un patatufe, quiero la cardiología máxima de tal cosa, quiero FLENI, quiero tal cosa. Y eso no está disponible hoy. Eso no está inmediato. Si uno se muda a Punta del Este, no es lo mismo que te agarre una CB estando en Punta del Este que estando en Recoleta o en Montevideo. Entonces hay cosas, y tal vez está, pero no está funcionando, no está disponible, no está integrado para las opciones que tiene un tipo que está mirando comenzar una nueva vida. Y piense que es comenzar una nueva vida. Mudarse de país no es joda. Mudarse de país es una decisión enorme.
enorme. Vamos rápido entonces a la pausa, Miguel, y volvemos para saber qué es lo que piensan Ramón Di Sequilla, que se mudó de país y se fue a España, Daniel Romagnoli, que se mudó de país y se fue a Estados Unidos, y David Buero, que se mudó de país y fue a Santiago de Chile. Enseguida retornamos, amigos. Portal de América es el foro ideal para la comunicación del turismo iberoamericano. Participe con su comentario ingresando en nuestros formatos web y móvil al www.portaldeamerica.com. El debate. Muy bien, amigos, entramos en el tramo final de este Portal de América Radio de esta mañana de 14 de agosto de 2020, escuchando lo que decía en el corte recién Daniel Romagnoli, la brillante exposición, como siempre, de Miguel Pato, que cuando yo dije que íbamos a presentar a preguntarles a nuestros panelistas que se habían mudado de país y que estaban uno en España, el otro en Estados Unidos y otro en Santiago de Chile, me acota Miguel Pato. Yo también me mudé, tengo residencia en Paraguay. Ese es un tema que vamos a hablar enseguida con él. Ramón, ¿qué te supuso vos, gran conocedor de Punta del Este, como decía Miguel, todas esas particularidades que tiene nuestra ciudad resort, ese traslado de Punta del Este a Madrid, dos cosas completamente diferentes, pero con una identidad muy particular cada una, ¿no? Bueno, mi traslado a Punta del Este fue mi segunda etapa. Yo nací en Buenos Aires, me eduqué en Buenos Aires y primero me fui a Bariloche, donde nacieron mis hijos, donde me establecí, y luego de Bariloche me fui a Punta del Este. Y después de Punta del Este a Madrid. La experiencia en Punta del Este fue extraordinaria, y eso que el Punta del Este que yo conocí cuando llegué, allá a mitad de la década del 80, no es el Punta del Este de hoy. Había muchas limitaciones que hoy no las hay, desde las líneas telefónicas, que no había teléfonos, había que tener un amigo en Antel para conseguir una línea de teléfono, no existía... En UTE todavía, ¿no? En UTE, no, ya era Antel en ese momento, pero todavía los políticos tenían su lista de prioridades de teléfono, tenías que tener un político amigo, si no, no tenías teléfono. No había Borne. No había Borne. Eso cambió, los 24 y 31 de diciembre se cortaba la luz por sobrecarga, porque no había infraestructura, hoy no ocurre más eso, el aeropuerto, la doble vía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hoy es otra cosa de la que yo conocí. Yo creo que Punta del Este, Uruguay, por supuesto, y Punta del Este está totalmente capacitada para recibir gente de cualquier parte del mundo. Y el tema de medicina es muy importante, sobre todo cuando hay gente que por temas de edad y de patologías previas necesita determinados tratamientos. Pero lo primero que pregunta es eso, ¿no? Gente que tiene que hacerse diálisis permanentes y demás. Ahora, yo pienso que una persona que tenga un ACV en Punta del Este va a llegar a una alta, un lugar de alta complejidad médica en el mismo tiempo que tarde una persona que tenga un ACV en Pilar. O sea que no lo veo una traba a eso. Hoy Punta del Este, el tema es el costo, hay que pagarlo. Determinadas asociaciones médicas no aceptan determinada edad, o sea, hay toda una tramitación. Pero Punta del Este está capacitada para recibir gente de cualquier lado. Y respecto a la inmigración en general, o sea, la inmigración es más vieja que el ombligo, y es muy compleja. Y en cada lugar del mundo obedece a razones muy variadas. Yo tuve la oportunidad durante 2 años ir a Utrecht, donde se realiza la Immigration Fair, que es la feria más importante de Europa para emigrantes, que ahí reúne el público consumidor de eso, son evidentemente holandeses, belgas, alemanes, pero una gran cantidad de suecos, dinamarqueses, noruegos, o sea,
toda gente del norte. Y la oferta es principalmente los países del Commonwealth, Canadá, Australia, inclusive Estados Unidos, y Uruguay estuvo presente durante 2 años. Y conseguimos unos cuantos clientes para Uruguay a través de esa feria. Lo que buscaba esa gente es muy distinto a lo que puede buscar un emigrante por razones económicas o de hartazgo, como le puede pasar hoy a los argentinos. Ellos buscaban sol. La gente de mediana edad, inclusive algunos jóvenes, que no tenían ningún tipo de... vivían de su trabajo y de su sueldo, pero no tenían ningún tipo de privaciones. Pero estaban hartos de vivir en esas latitudes, o sea, son latitudes angustiantes, ¿no? Para mucha gente. Hay gente que le encanta eso, hay gente que no le gusta. Y ellos buscaban el sol. Y Uruguay era una alternativa interesante. Y lo que más destacaron, y por lo cual logramos algunos candidatos, era la facilidad de los trámites en Uruguay. Pese que decimos que los trámites de Uruguay son complicadísimos y todo, pero cuando veíamos lo que son los trámites para radicarse en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en todo ese tipo de países, lo de Uruguay es Era una papa. netamente más fácil. Muy bien. Hacemos el vuelo triangular y nos vamos a Miami. ¿Qué se piensa ahí de tu experiencia, Daniel? Rapidito. Reitero lo que dije, la exposición de Miguel, gráfica, bien detallada, absolutamente brillante y detallada de todo lo que acontece cuando uno emigra. En lo que Ramón acaba de mencionar, no dejes de pasar la tramitación en lo que respecta a Estados Unidos, tanto como uno de los más complicados y en este último tiempo más aún para quien desea venirse a vivir acá. Ahora bien, lo que Miguel graficó y disertó es tal cual lo que pasa y creo que corresponde y hay material como para hacer varios episodios de emigrar, referencias y experiencias personales. Yo te puedo decir que nunca cuando tomamos la decisión con mi mujer y mi familia de venirnos a vivir a Estados Unidos, pensamos que íbamos a pasar lo que hemos pasado. Nunca. Con toda la imaginación posible, nunca se me ocurrió ni se me pasó por la cabeza. Bien decía Miguel, entre el impulso y la acción, en cuanto a los argentinos se refería, hay un gran trecho. Efectivamente, uno toma impulso, yo estoy cansado, y creo que Ramón debe estar también, sobre todo Madrid, no sé si tanto David, de gente que me contacta, me quiero ir a vivir, o viene acá, se le nubla la vista de todo lo que este país ofrece, pero del dicho al hecho hay un gran trecho y hay que trabajar. Y cuando uno emigra, deja de ser fulano de tal o mengano de cual o presidente de tal o cual cosa para transformarse en un número. Y ese número no tiene respeto, no tiene nada para la persona con la cual uno trata, y es uno más. Y hay que aceptar eso. Y hay que cerrar los dientes, la boca, apretar el puño y trabajar como uno más. Y si pasa la prueba, bueno, uno está del otro lado. Finalizo mi comentario porque, como digo, creo que corresponde para hacer un episodio o varios que digan emigrar, la experiencia personal de cada uno. Precisamos varios programas. Sí, Gracias, sí. Daniel. David, te puedes imaginar que no nos queda mucho tiempo. Rapidito, porque quiero... No, rapidito, mirá, yo emigré por razones laborales, ¿viste? Yo soy ingeniero textil. Cuando en Uruguay empezó a bajar el trabajo, yo estaba trabajando en Pailana, pero me salió una oportunidad y me fui a trabajar a Argentina. Ahí estuve 9 años trabajando en Textil San Andrés y realmente, te digo la verdad, fue el cambio de Uruguay a Argentina. Yo fui a vivir a Martínez y me relacioné con gente de San Fernando porque mi hija era nadadora. Entonces ahí no sufrimos el cambio que yo he visto, el desarraigo que han tenido muchos compatriotas uruguayos que han viajado
hacia Argentina, y posteriormente, cuando yo me fui a Chile, también por problemas laborales, porque también iba a faltar el trabajo en Argentina, San Andrés ya iba a cerrar. En Chile ya fue, yo no te diría que peor, porque me han tratado muy bien, ¿viste? Pero no está ese tema de la amistad, no está ese tema de la sociedad que ellos te dicen, y sabrás cómo quieren en Chile al destino cuando es forastero, ¿viste? Pero no es así. O sea, es muy difícil integrarse a la sociedad chilena. Entonces, porque ellos son así, su idiosincrasia es así, no es que sean malos, ni mejores, ni peores. Pero te encontrás con esos problemas. Y lo que dice Miguel es verdad. Uno se encuentra en ese cambio, en ese traslado que hay de país a país con diferencias muy grandes. Tal es así que nosotros acá en Chile tenemos un grupo de uruguayos, que somos unos 50, que formamos un grupo que se llama Rodelú, ¿no? Y ese grupo es donde nosotros nos movemos continuamente, ¿sabes? Es gente toda más o menos de nuestra edad. Gracias, David. Y ahí nos movemos, ¿sabes? Gracias, David. Y es realmente, es así como uno lo siente. Miguel, como tú dijiste, es muy, muy difícil adaptarse a una sociedad diferente, con todas sus leyes y con todas sus tramitaciones que tú tenés que hacer para poder incorporarte a ellos. Gracias, David. Miguel, Bárbaro. tenés como 4 minutos para cerrar. Para mí el desarraigo, yo no puedo ni ponerme de ejemplo. Yo viví toda mi vida viajando. O sea, todas las semanas tomaba un avión, no sé, el domingo a la noche, el lunes al mediodía, volvía el fin de semana, a veces no volvía el fin de semana. Tuve una vida muy dura, divertida, ¿no? Pero una vida muy dura con respecto a los viajes, permanentemente viajando durante muchos años. Y a mí me agarró una situación, yo me retiré de la vida corporativa a raíz de haber enviudado. Entonces me encontré con 50 años, 51 años, viudo, retirado de la vida corporativa, con 2 hijas y con la costumbre de viajar. Entonces fue sencillo porque todo lo que yo tengo es un bolso, ¿no? Un carrito, no tengo... mi vida es muy liviana, es muy de viajar. Tenía gente amiga en muchos lados, en Paraguay excelentes amigos, es un lugar que quise desde siempre, cuando conocí Paraguay hace 39 años, entonces nunca me sentí extranjero, siempre me sentí ahí, como me siento también súper bien en Uruguay, como me siento súper bien en Argentina. No me puedo encasillar como alguien que efectivamente se fue, porque siempre estuve dando vuelta por todos lados y en todos lados tuve muchos vínculos personales. Te puedo decir a los lugares donde no iría a vivir a lugares donde no pueda hablar. Yo en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia digo lo que pienso y opino de política y opino de religión y me puteo y lo que sea, pero sé que lo puedo hacer y sé que conozco las reglas de juego y sé cómo somos en esta región. Es una cosa que no podría hacer en otros lugares, entonces me siento súper cómodo por estos sitios. Entonces me paro más que nada como una persona que por experiencia de vida y por todo, no puedo opinar sobre lo que significa irse, porque en realidad siempre anduve dando vueltas por todos lados, y además por la circunstancia familiar que en ese momento me significó un replanteo, porque dije, bueno, soy más útil haciendo cosas, y ya te digo, ya se había acabado mi vida laboral activa, pero soy más útil aprovechando la experiencia en Paraguay, donde tengo un montón de afectos, y no se dio en Uruguay, porque no se dieron las circunstancias, porque tengo grandes amigos también allá, vos, Antonio, y hemos charlado de hacer cosas, pero es así. Lo veo más desde otro punto de vista, ¿no? Más desde el costado. Mi opinión se basa en la observación, no en la experiencia personal. Ok. Muy bien. Creo que hemos completado por lo menos un pantallazo de lo que tratamos de hacer
al tratar este tema, al meternos en algo que está ocurriendo a raíz de la pandemia exacerbadamente, evidentemente. O sea, son situaciones diferentes que se están viviendo alrededor del mundo, y por eso es que se nos ocurrió, y una vez más nos sentimos halagados, satisfechos de haber convocado a Miguel Pato a nuestras tertulias en este programa de Portal de América Radio. Una rapidita ronda de saludo y despedida. Daniel. Bueno, Daniel ya se fue, aparentemente. Ramón. Bueno, les envío un gran saludo a todos, y realmente el tema es muy interesante y que da para varios programas. Es muy complejo, muy transversal, pero Miguel ha hecho una radiografía muy inteligente del tema, aunque disiento en algunas cosas puntuales, pero ha hecho una radiografía muy inteligente y tenemos que profundizarla. Bueno, nos damos un segundo tiempo en breve, ¿qué les parece? David, gracias por estar nuevamente. Igual como dijo Ramón, fue realmente una experiencia muy bonita esta que hemos tenido hoy con Miguel. Sus palabras han sido muy certeras sobre el tema que estamos tratando, y realmente creo que sí, que esto da para más de un programa, y es muy interesante el tema, y creo que hay para hablar muchas cosas más sobre esto. Gracias, David. Muchas gracias y un abrazo grande a todos. Antonio. Daniel, como no te veo, no sé si estás. No, ¿Estás? estoy, sí, hoy pido disculpas con alguna dificultad que no puedo resolver, no he podido resolver, pero bueno, da para mucho más, y como digo, emociono que haya algún segmento futuro, emigrar experiencias de vida, porque creo que es válido para quienes así lo piensan. Muy bien, gracias Dani, nos seguimos viendo. Dale, un abrazo a todos. Miguel. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo. Realmente un placer. Todas las participaciones en lo que vos proponés, Antonio, son realmente un placer, son constructivas, te dejan la cabeza pensando, así que a disposición para lo que quieran. Yo sé que sí, que siempre estás a disposición. Te mando un gran abrazo y que ande todo bien. Saludos a todos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Esto fue Portal de América Radio, con la conducción de Sergio Antonio Herrera, la participación especial de Ramón de Isequilla Real de Azúa desde Madrid y de Daniel Romagnoli desde Miami. Este programa queda on demand en este sitio. La frecuencia es semanal, con actualizaciones los días viernes, a partir de las 9 horas de Uruguay. Cuando la noticia así lo imponga, produciremos ediciones especiales cualquier día de la semana. Gracias por acompañarnos.